Logró huir, llegó a Japón y se instaló allí donde tuvo descendencia y murió de viejo. Esto es lo que dice un pueblo en Japón. Vamos a ver la historia que hay alrededor de esto porque incluso tiene puntos que son muy llamativos y detalles que nos pueden hacer dudar sobre si de verdad Cristo murió en la cruz o de hecho huyó a Japón. Esto no es nuevo, siempre se ha visto el hecho de que se dice que Cristo huyó a X lugar. En algunos casos huyó a Cachemira, por ejemplo, en la India, en otros huyó a Japón, en otros se cambió con alguien y huyó. Vamos, que hasta para los mormones aparece en Estados Unidos después de su muerte, todo se ha dicho de paso. Sin embargo, hoy veremos una historia que ha transcurrido de generación en generación en este pequeño pueblo de Japón y te va a sorprender mucho. Así que recuerda que si este contenido te gusta, deja tu like, comparte y comenta, eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y sin más que decir, comencemos. Si has leído la Biblia o tienes familiaridad con la religión cristiana o católica, sabrás que hay un periodo de 21 años en la vida de Jesús de la que no se sabe absolutamente nada. Al menos la Biblia no hace ninguna mención a estos años. Habla de su nacimiento y su infancia, hasta los 12 años, cuando se perdió y fue encontrado en el templo conversando con los doctores sobre la fe, y de allí pasa directamente a la vida pública, cuando ya tenía 33 años. Independientemente de que creas o no, es cierto que la falta de información ha dado pie para que surjan disímiles y variopintas versiones de su vida, más allá de la versión oficial proclamada por la Iglesia que se ha convertido en dogma. Siendo que Jesús fue un caminante incansable, no es del todo descabellado pensar que visitó tierras lejanas llevando su noticia o las buenas nuevas. Pero la historia que nos ocupa es sorprendente. La leyenda japonesa de Jesucristo resulta cuanto menos asombrosa. Aparentemente en los años 30 del siglo XX, un grupo de arqueólogos japoneses encontraron unos manuscritos muy antiguos que relataban una historia de Jesús bastante diferente a la de la Biblia. Estos manuscritos son conocidos como documentos Takenouchi, curiosamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Según esta fuente, Jesús visitó Japón cuando tenía 21 años. Llegó al puerto de Amano-Hashidate, que es una pequeña península que se adentra en la bahía de Miyazu, y en esta localidad estudió teología y se convirtió en discípulo de un gran maestro, del que extrañamente se desconoce el nombre. También aprendió japonés y la cultura de este país. A los 33 años regresó a Judea y ocurrió, bueno, lo que ya sabemos, pero no exactamente. Según esta leyenda japonesa de Jesucristo, él habría engañado a las autoridades romanas luego de ser condenado a la crucifixión, y de una forma bastante deplorable, sobre todo a la luz de lo que él enseñaba. Resulta que tenía un hermano, Izukiri, con el que intercambió su suerte, muriendo en lugar de Jesús, que huyó hacia Japón en un viaje de casi 9.700 kilómetros, atravesando las heladas rutas de Siberia y Alaska, y que duraría 4 años. Esta segunda visita de Jesús lo llevaría a un remoto pueblo al norte de Japón, Shingo, y llevó consigo una oreja de su hermano como recuerdo. Aquí cambió su nombre, se convirtió en agricultor de arroz, se casó, tuvo 3 hijas y murió a la avanzada edad de 106 años. Desde los años 30, en este pueblo, se afirma que Jesús no solo vivió allí, sino que fue enterrado también. Y de hecho, hay una afluencia de curiosos y visitantes, alrededor de unos 20.000 al año, que acuden a ver la tumba de Cristo, o Cristo no Haka, como se le conoce localmente. Junto a Cristo reposan los restos de Izukiri, o al menos su oreja. Hay un montículo de tierra rodeado por una cerca y 2 grandes cruces de madera.
aunque la cruz solo tiene sentido si Cristo murió en ella. Pero bueno, hay un museo donde se vende prácticamente de todo y un festival anual llamado Festival de Cristo, en donde se aprecia un gran sincretismo religioso, discípulo de un gran maestro, del que extrañamente la japonesa de Jesucristo resulta cuanto menos asombrosa. Aparentemente en los años 30 del siglo XX, un grupo de arqueólogos japoneses encontraron unos manuscritos muy antiguos que relataban una historia de Jesús bastante diferente a la de la Biblia. Estos manuscritos son conocidos como documentos Takenouchi, curiosamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Según esta fuente, Jesús visitó Japón cuando tenía 21 años. Llegó al pueblo que nos ocupa es sorprendente. La leyenda japonesa de Jesucristo resulta cuanto menos asombrosa. Aparentemente en los años 30 del siglo XX, un grupo de arqueólogos japoneses encontraron unos manuscritos muy antiguos que relataban una historia de Jesús bastante diferente a la de la Biblia. Estos manuscritos son conocidos como documentos Takenouchi, curiosamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Manuscritos son conocidos como documentos Takenouchi. Curiosamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Según esta fuente, Jesús Los documentos Takenouchi. Publicación de Editores Mexicanos Unidos. En Japón se han registrado una serie de documentos antiguos que hablan sobre la historia de la humanidad. A estos escritos se conocen como los documentos de Takenouchi. Su contenido abarca los inicios de la constitución del universo. Se trata de una obra que incluye elementos astronómicos. Este tipo de relatos no pueden ser hallados en algún otro sitio del mundo. Simplemente no existen otros documentos que puedan ser comparados. Su alcance es asombroso. Los acontecimientos históricos que se encuentran dentro de los documentos de Takenouchi son verdaderamente sorprendentes. En ellos podemos encontrar que la familia de los Sumera Mikoto llegó a la Tierra desde el espacio exterior. En aquellos tiempos el régimen del mundo estaba a cargo de unificar al mundo. Hubo grandes maestros sagrados, en donde podemos ubicar a Moisés, Jesús, Mahoma, Shakyamuni Buda, Confucio y Lao Tse. Todos ellos nacieron de las razas de 5 colores diferentes que surgieron de razas japonesas y viajaron a Japón para estudiar y entrenarse. Todo lo acontecido puede parecer impactante, porque no estamos acostumbrados a estos registros de historia mundial. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas han confirmado que existieron civilizaciones muy antiguas que están registradas.
viviendo y murió. Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Jesús de Nazaret no murió en la cruz, sino que acabó viviendo y muriendo de anciano en el lejano oriente. De seguro que ya habréis escuchado en alguna ocasión este tipo de hipótesis y quizás en los últimos tiempos el autor que más hizo por difundirla sería el malogrado, carismático y brillante investigador español Andreas Faber-Kayser. Así, en su celebérrima obra Jesús vivió y murió en Cachemira, realiza un escrupuloso compendio de estas teorías sobre ese otro Jesús, tanto en sus famosos años perdidos como en esa hipotética segunda vida después del evento de la crucifixión. Uno de los asideros en que Faber-Kayser asienta estas afirmaciones sería las investigaciones del ruso Nikolás Notovich. Este auténtico aventurero en 1887 ejercía de corresponsal de guerra y acabaría explorando las recónditas zonas montañosas de la India y el Tíbet. Por aquellas tierras de Dios oiría hablar a algunos monjes acerca de la existencia de un manuscrito que estaría a buen recaudo en una lamasería de Misladak, con un título que de por sí ya lo dice todo. La vida del santo Isa, el mejor de los hijos de los hombres. A Notovich se le pondrían los ojos como platos y no es para menos, pues narraría la historia de un hombre santo venido de Oriente Medio hace 2000 años, con descripciones y andanzas que recordaban demasiado a Jesús de Nazaret, cuando para Masinri, Isa es el nombre de Jesús en árabe. Este tipo de hipótesis, como digo, de que Jesús tuviese una conexión oculta con los monjes de la India, Pakistán y el Tíbet, ha estado circulando desde hace más de un siglo haciendo correr auténticos ríos de tinta. Pero sin duda la más atrevida y rocambolesca de todas es la hipótesis japonesa, el tema protagonista de hoy. ¿Entonces Jesús vivió y murió también en Japón? ¿Pero de dónde sale semejante atrevimiento? Bien, vamos allá. La cuestión es que desde hace décadas algunos investigadores japoneses han señalado a la existencia pretérita de una pequeña comunidad cristiana de la que se habría vuelto a tener noticia en el año de 1935, cuando Kiyomaro Takeuchi descubrió una serie de antiguos manuscritos en la prefectura de Ibaraki. Los textos hacían una afirmación rotunda e inquietante, que Jesucristo fue enterrado en la localidad de Erai, en la prefectura de Aomori, junto con uno de sus hermanos. Tal descubrimiento llamó inmediatamente la atención de las autoridades niponas de la época, que lo confiscaron y archivaron en el Museo Nacional de Tokio, que lastimosamente sería bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, malogrando todos los archivos del recinto. Sin embargo, la familia de los descubridores del manuscrito original, muy previsores ellos, hicieron varias copias antes de dar parte a las autoridades, copias conservadas hasta hoy y que redescubrirían este curioso enigma en la actualidad. Una de estas copias está expuesta en el pequeño museo de la localidad de Shingo, antes Erai, cerca de un par de túmulos funerarios con cruces, que la tradición identifica con el lugar de enterramiento de Jesús y su hermano. La cuestión es que los análisis lingüísticos realizados al texto en cuestión deja claro que está redactado en japonés antiguo, intrincada escritura manejada por solo un puñado de académicos y que por lo tanto la hipotética acusación de falsificación se cae por su propio peso.
Los lingüistas que se interesaron por este misterio se percatarían además de la semejanza del topónimo tradicional del lugar, Erai, que carece de raíz japonesa, con la palabra Hebrai, que significa hebreo, palabra a su vez que en hebreo antiguo viene a significar montaña, y es una montaña la que justo caracteriza a la localidad japonesa, y donde se hallan dos túmulos con los supuestos restos de Jesús y su hermano. En ese lugar, por cierto, existe un cartel informativo para los forasteros que reza lo siguiente: cuando Jesucristo tenía 21 años, vino a Japón y buscó la sabiduría de la divinidad durante 12 años. Volvería después a Judea a la edad de 33 años y se entregó a su misión. Sin embargo, en aquel tiempo las gentes de Judea no aceptaron la doctrina de Jesús. En lugar de eso, le apresaron e intentaron crucificarle. Su hermano menor, Usukiri, casualmente ocupó su lugar y murió en la cruz. Cristo, que escapó a la crucifixión, soportó los avatares de la travesía y volvería de nuevo a Japón. Se instaló justo aquí, en la aldea conocida como Erai, y murió a la edad de 106 años. En este lugar santo se erigió dos túmulos funerarios, uno a la derecha dedicado a Cristo y una tumba a la izquierda dedicado a Usukiri. Sin embargo, es muy curioso cómo existiría también una segunda versión a este supuesto exilio japonés de Jesús, versión recogida en el libro del investigador y contactado francés Michel Desmarquet, bajo el título La profecía de Tiahuba. En él se da explicación a algunos de los grandes misterios de la historia oculta de la humanidad, como por ejemplo quién, cómo y para qué se construyeron las pirámides de Egipto, los moais de la isla de Pascua, la naturaleza exacta de nuestro satélite, o la otra versión sobre la vida de Jesús, entre otros temas. Allí el contactado narra cómo Jesús, a la edad de 14 años, marcharía para emprender casi 2 décadas de formación en distintos enclaves del Medio y Extremo Oriente, para después, truncado su ministerio en su tierra natal, con la edad de 50 años, acabar por residir justamente en la localidad japonesa de Erai, falleciendo a la edad de 100 años. En esta otra vida en el Japón, Jesús iría acompañado de su hermano menor, que contaba con 2 años menos que él. Pero como perro afinado a todos, existiría una antiquísima canción japonesa en aquella zona que, a modo de extraño trabalenguas y juego de palabras, si se pronuncia de forma rápida y seguida, vendría a decir algo así como: soy yo, Joshua, el niño dado por Jehová. ¿Habrá algo de cierto en la exótica hipótesis japonesa de ese otro Jesús? Seguramente nunca lo sabremos, pero desde luego una historia deliciosa. Nada más por hoy, estimado. Visitó Japón cuando tenía 21 años. Llegó al puerto de Amano Hashidate, que es una pequeña península que se adentra en la bahía de Miyazu. Y en esta localidad estudió teología y se convirtió en discípulo de un gran maestro, del que extrañamente se desconoce el nombre. También aprendió japonés y la cultura de este país. A los 33 años regresó a Judea y ocurrió, bueno, lo que ya sabemos, pero no exactamente. Según esta leyenda japonesa de Jesucristo, él habría engañado a las autoridades romanas luego de ser condenado a la crucifixión, y de una forma bastante deplorable, sobre todo a la luz de lo que él enseñaba. Resulta que tenía un hermano, Isukiri, con el que intercambió su suerte, muriendo este en lugar de Jesús, que huyó hacia Japón en un viaje de casi 9.700 kilómetros, atravesando las heladas rutas de Siberia y Alaska, y que duraría
4 años. Esta segunda visita de Jesús lo llevaría a un remoto pueblo al norte de Japón, Shingo, y llevó consigo una oreja de su hermano como recuerdo. Aquí cambió su nombre, se convirtió en agricultor de arroz, se casó, tuvo 3 hijas y murió a la avanzada edad de 106 años. Desde los años 30, en este pueblo, se afirma que Jesús no solo vivió allí, sino que fue enterrado también. Y de hecho, hay una afluencia de curiosos y visitantes, alrededor de unos 20.000 al año, que acuden a ver la tumba de Cristo, o Cristo no Haka, como se le conoce localmente. Junto a Cristo reposan los restos de Izukiri, o al menos su oreja. Hay un montículo de tierra rodeado por una cerca y 2 grandes cruces de madera, aunque la cruz solo tiene sentido si Cristo murió en ella. Pero bueno, hay un museo donde se vende prácticamente de todo y un festival anual llamado Festival de Cristo, en donde se aprecia un gran sincretismo religioso, y un grupo de mujeres vestidas de kimono bailan alrededor de las tumbas, cantando una especie de mantra en un idioma desconocido. Dicen que recuerda al hebreo, que se repite indefinidamente. Esta ceremonia se oficia por el Departamento de Turismo desde 1964. Y la cosa no acaba aquí. El lugar donde fue enterrado pertenecía al señor Sawaguchi, cuyos descendientes han tenido ojos azules y estatura más elevada que la del promedio del pueblo. Eso ha significado una cosa para aquellos habitantes, que en algún momento se mezclaron las personas de esta familia con las hijas de Cristo, y en consecuencia la familia Sawaguchi es considerada como descendiente de Cristo, aunque hoy en día se sabe que como Jesucristo era judío, tendría los rasgos fenotípicos de esta raza. Difícilmente sus ojos serían azules. Pero ¿cómo es posible que haya una historia semejante? Recuerda que Japón estuvo aislado del resto del mundo durante muchos siglos y que la población cristiana de este país representa solo el 1%. Una posible explicación de la leyenda. Esta nueva aplicación está pagando. Mentirosos, todos son unos mentirosos. ¿Qué está pasando? Es el director ejecutivo de Temos, son unos mentirosos. Dices que Todos conocemos la historia de Jesús de Nazaret, o al menos la historia oficial, esa que mezcla hechos históricos con unas buenas y cuestionables dosis de fe, o al menos cuestionables para los que no somos creyentes. Sin embargo, aunque casi todos conozcan con bastante precisión la vida de Cristo, existen algunos misterios a su alrededor, como qué hizo entre los 12 y los 30 años, porque no se sabe absolutamente nada de él sobre esa época, según lo que nos cuenta la Biblia, o ¿de verdad resucitó o simplemente murió como cualquier ser humano? Que encuentras grandes documentales de Cristo o sobre gente allegada a él que no aparecen en la Biblia. Se basaban en la magia en lugar de... Muy interesante es el Evangelio de Judas, en el que al contrario de la tradición cristiana, Judas no solo es el apóstol preferido de Jesús, sino que además lo traiciona a petición del propio Jesús, pues todo forma parte del plan divino, lo cual tiene bastante sentido, la verdad. Convencidos con la historia de Notovich y lo tacharon de fraude. Se enviaron cartas al monasterio, se visitó el monasterio y nada, no hubo manera de dar con el fulano manuscrito. Incluso el jefe de la comunidad budista del monasterio de Hemis, Lobsang Chosdan, publicó una carta en 1927 en la que desmentía la historia de Notovich. En esa carta afirmaba que Notovich nunca había estado en el monasterio y que el manuscrito que afirmaba a Elena Blavatsky. Y luego tenemos la tumba de Jesús, pero no la que está en Israel, que tampoco será la verdadera probablemente, sino una que está en Cachemira, India. Los autores de esta teoría son musulmanes de la comunidad Ahmadía, y hasta el sol de hoy los turistas van a visitar otra tumba de Jesús. De Jesús, Marcelisa. Bien, antes de empezar a entrar en detalles, vamos a recordar las circunstancias que llevaron a Jesús a ser condenado a la cruz. 4 días un ser humano podía llegar a aguantar ese calvario. Y Pilatos, lógicamente, los había. La piedra era realmente un ente físico y sólido. Luego de este contacto con los apóstoles, Jesús tiene que huir de Palestina, embarcando rumbo al este, incluso disfrazándose para no ser descubierto. Jesús es un hombre de los pensamientos. Miradme las manos y los pies, que soy yo mismo. Palpadme y mirad, que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo.
Más adelante leemos cómo Jesús les pregunta si tienen algo para comer. Y ellos, dice, le dieron un trozo de pescado a la brasa, lo tomó y se lo comió delante de ellos. Lógicamente, un espíritu no come. Jesús estaba vivo y bien vivo. Ahí también, lógicamente, vendría la famosa escena de Santo Tomás acercando su dedo a un costado de Jesús para comprobar que es. Encima estuvieron bajo el yugo de los persas que conquistaron tierras de Afganistán, Pakistán y Cachemira, en India. Las tribus israelitas fueron huyendo hacia el único punto donde los persas se habían detenido, y este sitio era a la ribera del río Indo. Ahí es donde Jesús quería dirigirse, porque sabía que esas tribus se habían establecido en ese lugar. Pero claro, todo esto fue un camino muy largo, de mucho tiempo, en el que Andreas, en su libro, nos cuenta que Jesús llega finalmente a establecerse en Cachemira, y ahí forma una familia, o sea, deja descendientes. Incluso dice que hoy en día estos descendientes siguen vivos. También asegura que Jesús, a lo largo de sus diferentes viajes, adopta diferentes nombres por los que, con el paso del tiempo, quedan ineludiblemente asociados a él, al nombre. Jesús, como por ejemplo Yusuf, Yusasaf, Yuz Asaf, Isa, Isana, Isa. O también el nombre de Jesús se usa en prefijos toponímicos como Yus, Ish o Aish. Bueno, según nos cuenta Faber-Kaiser, Jesús se convierte en un foco de enseñanzas, en un líder iniciático, y finalmente muere a edad muy avanzada. Nos dice que su tumba estaría emplazada en el distrito Kanyar, en el centro de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira. Se trataría de una cripta formada por varias cámaras internas, con dos losas sepulcrales orientadas de norte a sur según costumbre musulmana. Pero la cripta real que reposa debajo, que es donde estaría Jesús, está orientada de este a oeste, según costumbre judía. Curioso es también que nos dice que el cuerpo de Jesús estaría colocado en la posición exacta del momento de su muerte. Interesante. Esta tumba de Jesús es conocida como Hazrat Yus Asaf o la de Nabi Saif, que sería algo así como el profeta. También Shanazda Nabi, el príncipe profeta. Y también como la de Hazrat Isa Saif, que sería Jesús. Os recomiendo la lectura de este libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser, donde encontraréis muchísima más información. Jesús murió en la India. Cachemira, Andreas
1976. Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Te ha dado muchos disgustos este libro? A mí no, a muchos lectores sí. Sí, según este libro, Jesús no murió en la cruz, sino en Cachemira, a edad avanzada, de muerte natural y dejando descendencia. ¿Todo esto es cierto? Y yo no digo en el libro que todo esto sea cierto, digo que existe una documentación amplia que indica que esto sí sucedió. También digo al final del libro que al 100% no se puede demostrar y que falta muchísimos estudios, que falta un congreso mundial realmente de especialistas en el tema que lo estudie, y lo que hice con el libro es aportar toda la documentación que existe sobre el tema que yo he podido encontrar, porque era un tema que se desconocía y que sin embargo en Oriente se conocía, en Cachemira se conocía. Hay una secta concreta de los ahmadiyas musulmanes, que son los disidentes del Islam, que investigan este fenómeno, esta posibilidad desde finales del siglo pasado. Y bueno, existía una documentación oculta al conocimiento occidental que me parecía interesante aportar, y es lo que hice en el libro. Dejo sentado una vez más que me importa un pimiento, hablando claro, si Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz, y porque simplemente no me parece tan trascendente ni tan trágico el personaje Jesús como para que tantísimos millones de personas pues dependan de él para su felicidad personal. Simplemente como investigador tuve acceso a unos conocimientos, a unos textos y a unos lugares que indican que sí, que el personaje Jesús no murió en la cruz, huyó de Tierra Santa, digamos, de Palestina, se encaminó hacia el este para reunirse con los restos de las 10 tribus perdidas de Israel, y ahí murió. Todo esto me parece suficientemente interesante para investigarlo desde un punto de vista simplemente histórico, aparte de religioso. Y como esta documentación existía, pues la aporté en un libro y ahí está. Por esto digo que a mí no me dio ningún disgusto, a pesar de... Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser. Exordio a la edición de 1989. La presente edición del libro Jesús vivió y murió en Cachemira aparece meses después de que el Vaticano anunciara que la síndone, la llamada Sábana Santa de Turín, no era la auténtica tela que envolviera el cuerpo de Jesús una vez descendido de la cruz. Dado que uno de los capítulos del libro argumenta precisamente lo contrario, creo necesario insistir aquí brevemente en este tema. El 13 de octubre de 1988, 4 días antes de celebrarse en la capital piamontesa el controvertido Congreso del Diablo, el cardenal arzobispo de Turín, Anastasio Ballestrero, señaló durante una multitudinaria rueda informativa celebrada en la casa madre de los salesianos y en presencia de periodistas de todo el mundo, que los últimos análisis a que había sido sometido el lienzo indicaban que la tela databa de un período comprendido entre los siglos XI y XIV. La síndone fue sometida a análisis del carbono 14 por sendos laboratorios de las universidades de Zúrich, Oxford y Tucson. Para ello, se procedió a cortar un fragmento de 7 centímetros por 1 que se dividió en 3 partes idénticas. Estas fueron enviadas a los laboratorios citados junto con otras 2 muestras similares, una medieval y la otra del siglo I, introducidas en cápsulas lacradas con el sello del cardenal Ballestrero y marcadas con claves que solamente podían descifrar conjuntamente este prelado y el representante del Museo Británico. Los 3 laboratorios obtuvieron idénticos resultados. La reliquia es de indudable origen medieval y ha sido realizada entre los siglos XI y XIV. La síndone se expone al público. Durante unas semanas, verdaderas riadas de personas pueden desfilar ante este lienzo singular. Evidenciaba una absoluta estabilidad térmica
que ni siquiera había quedado alterada por el incendio del siglo XVI, absolutamente sospechosa a la vista de los recientes exámenes. Dejé escrito entonces lo siguiente. En una charla posterior, el profesor Gove, investigador estadounidense especializado en el análisis a base del carbono 14, de las plantas identificadas a base de los granos de polen detectados en la superficie de la síndone de Turín. Lista que reproduje íntegra en las páginas 39 y 40 del citado número de la revista Mundo Desconocido. En resumen, esta es la labor del criminólogo suizo. El análisis bajo microscopio. Este resultado es un argumento a favor de la identidad. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. El gran impacto del libro Jesús vivió y murió en Cachemira sacudió la fe de muchos. Afirma que Jesús era maestro budista, que consiguió escapar de la muerte en la cruz y huyó a Oriente, donde se conserva su tumba en Cachemira. Es uno de los mayores ataques a la enseñanza de Jesús, la figura central del cristianismo. Por esto, muchos abandonan su fe en los evangelios para creer en esta teoría. ¿Y tú? ¿Tienes ya una respuesta? Y en gracia para con Dios y los hombres. Estos años de silencio en la vida de Jesús llevaron a Faber-Cásel a pensar que Jesús se iba. La urna del Señor del Santo Sepulcro, y precisamente de eso vamos a conversar. Bienvenido, Pablo Matergia. Gracias, aquí pues también en su momento, y lo que sucede es de que quizás no se integran dentro de los libros de la Biblia que han sido elegidos por la Iglesia hace ya muchos años y que sería muy difícil de implementar, ¿no? Aparte de la traducción, y siendo la Biblia una serie de libros tan simbólicos, se ha querido cuidar también eso, ¿no? Más o menos lo que entiendo es que no es necesario conocer todo sobre la vida de Jesús, si se lavaba los dientes, o quiera se levantaba, quiera hacer cosas, más bien se basa. ¿Puedes imaginar que la historia que conocemos de Jesucristo no es la única? Japón tiene una versión alternativa de la vida de Jesús, así que quédate para que conozcas esta historia. En 1935, Kiyomaro Takeuchi descubrió un antiguo documento en la prefectura de Ibaraki que afirmaba que Jesucristo fue enterrado en la localidad japonesa de Erai, junto con su hermano. El documento parecía auténtico, pero el gobierno japonés decidió mantenerlo en secreto y vetarlo. Sin embargo, la familia Takeuchi había hecho copias antes de informar a las autoridades, abriendo una puerta a una antigua y olvidada leyenda japonesa. Por desgracia, este documento fue destruido o desaparecido. Una de las... Jesús no murió en la cruz. No lo digo yo, lo dice esta teoría, pero antes de decirte cuál es, te invito a suscribirte a este humilde canal y activar las notificaciones. La extraña teoría que dice que Jesús escapó a Japón. Para los cristianos, Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar a la humanidad. El plan era que moriría dolorosamente para sanar los pecados, o subsanar. Hay religiones donde se asegura que Jesús no murió en la cruz. El Corán. Jesús no murió a los 33 años, sino que vivió en realidad hasta los 109. El que fue crucificado en Jerusalén fue su hermano. Jesús se casó y tuvo 3 hijas. Estas 3 afirmaciones forman parte de la creencia de un pequeño grupo de cristianos que residen en el lejano poblado de Shingo, en el norte de Japón, donde además, afirman, está enterrado el verdadero Jesús junto a la oreja de su hermano. Aunque parece un absurdo, este lugar enclavado entre montañas atrae a unos 20,000 peregrinos y turistas que cada año visitan el lugar, que es conocido como el Museo de la Leyenda de Cristo. A Cristo, en realidad, en este remoto paraje japonés, lo llaman
Museo de la Leyenda de Cristo, cuando Jesús tenía 21 años viajó a Japón para aprender más de las otras religiones que existían en el mundo. Estuvo hasta que cumplió 33 años, cuando regresó a Jerusalén. What is you hold? You are the El sencillo consejo de esta mujer para perder peso me dejó atónita. Mira esto. No puedo seguir. Mamita, ¿estás bien? Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Capítulo 43. La resurrección de Sri Yukteswar. Señor Krishna. La gloriosa forma del avatar se me apareció en medio de una luz centellante cuando me hallaba apaciblemente sentado en mi habitación del Hotel Regent en Mumbai. Resplandeciendo en el techo de un elevado edificio al otro lado de la calle, la inefable visión había aparecido ante mis ojos cuando observaba el paisaje desde mi ventana en el segundo piso. La divina forma me hacía señas, me sonreía e inclinaba la cabeza en señal de saludo. No pudiendo yo comprender el exacto mensaje del señor Krishna, él partió no sin antes despedirse con un ademán de bendición. Estimulado de modo maravilloso, sentí que el evento presagiaba un acontecimiento espiritual. Mi viaje a Occidente estaba de momento cancelado. Esto me permitió cumplir con ciertos compromisos anteriores, entre ellos el pronunciar conferencias en Bombay antes de mi partida a Bengala, a la cual intentaba hacer una nueva visita.
Sentado en mi cama del hotel de Bombay a las 3 de la tarde del 19 de junio de 1936, una semana después de la visión de Krishna, Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, Derechos Reservados, Self-Realization Fellowship. Capítulo 7. El santo que levita. Anoche, en una reunión, vi un yogi permanecer en el aire a varios palmos del suelo, dijo muy impresionado mi amigo Upendra Mohan.
fracasado. Así como lo oyes, la inteligencia artificial no come ni trata de las caracolas y el batir de los tambores miridanga. Esto es muy hermoso. Los rostros estaban iluminados por el afecto que sin esfuerzo ella les había despertado. El primero de todos los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, proclamó Cristo. Habiendo desechado todo apego inferior, Ananda Moyima ofrece su fidelidad solo al Señor, no mediante los refinados análisis de los eruditos, sino por la certera lógica de la fe, la santa. 9 de junio de 1936, una semana después de la visión de Krishna, mi meditación se vio interrumpida por una luz beatífica. Ante mis asombrados ojos, la habitación se transformó en un mundo extraño y la luz del sol en un esplendor sobrenatural. El gozo me envolvió cuando vi ante mí a Sri Yukteswar en carne y hueso. Hijo mío, me dijo tiernamente el maestro, mostrando una autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Capítulo 36. El interés de Babaji en Occidente. Maestro, ¿conoció usted a Babaji? Era una tranquila noche de verano en Serampore y yo me hallaba sentado al lado de Sri Yukteswar en el balcón de la planta alta de la ermita, mientras las grandes estrellas de los trópicos brillaban sobre nuestras cabezas. Sí, mi maestro sonrió ante mi directa pregunta. Sus ojos brillaron animados por la reverencia. 3 veces he recibido la bendición de contemplar al inmortal gurú. Nuestra primera entrevista tuvo lugar en Allahabad, en una Kumbh Mela. Las ferias religiosas que se llevan a cabo en la India desde tiempo inmemorial son conocidas con el nombre de Kumbh Melas. Estas festividades aún conservan metas espirituales ante los 94, y como la inteligente hormiga que únicamente escoge los granos de sencilla paz de la ermita. Babaji me habló luego del Bhagavad Gita, prosiguió Sri Yukteswar. Con sorpresa de mi parte, él me indicó, por medio de algunos cumplidos, que sabía que yo había escrito algunas interpretaciones de varios capítulos del Gita. A mi súplica, Swamiji, te ruego asumir otra tarea, me dijo el gran maestro. ¿No querrías escribir un breve libro que señale la armonía esencial existente entre las escrituras cristianas e hindúes? Su unidad básica se halla actualmente oscurecida por un gran alivio. Por la reacción de mi maestro al escuchar el mensaje de Babaji, comprendí que esta había sido una señal inequívoca, un discípulo adelantado, su